Isaías 46:8 dice así: acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro. Diga conmigo: Él es Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo y permanece, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, yo lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Diga conmigo: Él anuncia el futuro, el porvenir, desde el principio. Toda la creación angelical y humana, Dios le regaló decisión propia, libre albedrío, voluntad. Tanto ángeles como hombres pueden tomar sus propias decisiones. Dios no hizo marionetas. Dios hizo seres que pensaran y que tomaran decisiones propias. Pero al darle decisiones propias, ellos deben de correr con las consecuencias de las decisiones que toman. Y es algo que a la iglesia se le olvida, que el ser humano tiene voluntad propia, libre albedrío, que aunque Dios diga algo, el ser humano puede cambiarlo con una decisión, porque Dios no lo obliga. La Biblia dice que Él ama a todo el mundo, pero no todo el mundo se salva, porque todo el mundo tiene decisión propia. Apocalipsis dice: yo toco la puerta y si abren yo entro. No dice: yo derribaré la puerta y entraré porque Él me necesita para salvarlo. No, Él dice: yo lo necesito salvar, yo lo quiero salvar, pero es la decisión de Él si abre la puerta o mantiene la puerta cerrada. Es importante que entiendan esto, porque muchos de ustedes hoy están viviendo circunstancia o resultado no de la voluntad de Dios, sino de decisiones que tomaron y que hoy están cosechando. Quiero que abran sus oídos y que por el amor de Jesús puedan entender lo que Dios hoy quiere trazar sobre ustedes. Es importante entender esto. ¿Podemos cambiar el futuro? ¿Podemos tener un final distinto al que Dios diseñó? ¿Podemos tenerlo? Claro, la Biblia está llena de esto, de finales que Dios nunca quiso para ciertas personas, y ellos terminaron un final que no fue el que Dios diseñó. ¿Ha diseñado Dios nuestro futuro? Sí. ¿Ha diseñado Dios nuestro final? Sí. ¿Conoce cómo debemos de terminar? Sí. Pero ¿terminaremos como Dios quiere o terminaremos como nosotros queremos? Cuando Dios le habla a Moisés de la promesa que le hizo a Abraham, en Génesis capítulo 15, Dios dice: yo descenderé y lo liberaré. Ellos serán cautivos por muchos años. Dios le habla a Moisés y le dice: he descendido para librar al pueblo. Y Dios comienza a tratar con Moisés y le dice: ve y haz señales con esta vara y saca al pueblo de la esclavitud de los egipcios con mi poder, con mis señales. Y cuando tú lo saques de ahí, tráelo aquí, llévalo a la tierra que yo juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, la tierra de Canaán que yo le juré a Abraham en Génesis 15 y le prometí que yo se la iba a dar. Esa es mi voluntad,
que este pueblo que está sufriendo en Egipto venga y viva en Canaán, siembre y coseche y viva la buena vida, porque yo se lo prometí a Abraham. Alguien diga aleluya. En Éxodo 33 Dios dice esto, pero en Éxodo 3:8 es donde Dios dice lo siguiente: he descendido para librarlo de mano de los egipcios, sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y el jebuseo. Al principio del encuentro de Dios con Moisés, ese fue el camino, el plan y el final que Dios trazó para ellos. Fue el futuro que Dios dijo: este debe de ser el futuro del pueblo que se encuentra en Egipto. Yo quiero que tú los traigas aquí. Yo quiero que ellos vivan en una tierra ancha. Yo quiero que ellos tengan leche, miel, que sean prósperos, que sean bendecidos. Ese fue el plan de Dios con el pueblo de Israel al llamar a Moisés. La voluntad de Dios siempre fue que el pueblo que salió con Moisés terminara en Canaán. El futuro de Dios, el final de Dios para el pueblo que estaba en Egipto, que Moisés sacó, era que terminaran en la tierra que fluye leche y miel. Y aun cuando el pueblo pecó de la idolatría del becerro, en Éxodo 33 Dios se lo recalca otra vez y le dice: yo le confirmé a Moisés, yo te confirmo, Moisés, que yo quiero llevar a este pueblo. Mi ángel irá delante de ustedes y lo va a introducir en la tierra que fluye leche y miel. Lo que Dios dijo en Éxodo 3:8 se lo recalcó en Éxodo 33. Por encima del pecado, le perdonó el pecado, le perdonó todas las cosas que estaban haciendo, y por encima Dios siguió con el plan, porque Dios no solo es fiel a ti, Dios es fiel a sí mismo y Él no puede corromperse. Y Dios le dice: yo quiero que el ángel mío va ahí delante de ustedes y Él lo va a meter en esa tierra y lo va a introducir, porque ese es mi final para ustedes. Ese es el futuro, eso es lo que yo quiero hacer con ustedes. Sin embargo, a través de la historia de todo Éxodo, de todo Número, Deuteronomio, Levítico, nosotros encontramos que a medida que el pueblo iba caminando con Dios, comenzó a cambiar el resultado que Dios quería darle a ellos. Dios había dicho: quiero que estén en Canaán, pero no se lo dijo a los hijos que nacieron en el desierto, se lo dijo a los que Él sacó de Egipto. Pero en toda la trayectoria vemos que comenzó las cosas a cambiar, y esa gente que Dios quería que su final fuera Canaán, ellos con su desobediencia e incredulidad terminaron cambiando el futuro de ellos, aleluya, el futuro de Dios por un futuro que lo trajo la desobediencia. Y el pueblo que recibe la promesa de ir a Canaán termina muriendo en el desierto. Significa que el futuro de Dios para ellos no se pudo lograr, y Dios tuvo que entregárselo a los hijos de ellos, porque ellos en el camino tomaron decisiones, usaron su libre albedrío, usaron su propia voluntad y decidieron ser rebeldes, decidieron resistir a Dios, decidieron ser incrédulos, y ese fue el resultado que lo llevó a caer muerto en el desierto. No porque era la voluntad de Dios, la voluntad de Dios era Canaán, pero los resultados del pecado fue morir en el desierto. Yo sé que algunos dicen: ¿qué tiene que ver esto conmigo? Todo. Sigo paro. La Biblia dice en Hebreo: ¿quiénes fueron los que habían oído? Ellos. ¿Le provocaron quiénes? Ellos. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Escucha esto: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron.
Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. No a causa de que Dios cambió. Jamás Dios cambió. Quienes cambiaron fueron ellos. Jamás Dios decidió su muerte en el desierto. Fue su desobediencia e incredulidad que hicieron que ellos cayeran donde no tenían que caer, que ellos terminaran donde no tenían que terminar. Yo no sé si les siga predicando. ¿Por qué hablo esto? Porque muchos de ustedes están cambiando su futuro y su final, tomando decisiones fuera de la palabra de Dios y fuera de la dirección del Espíritu de Dios. Y aunque Dios te haya prometido el cielo, puedes terminar en el infierno. Sigo paro. La incredulidad. Recuerden que estamos hablando de la serie La Fe, creciendo en fe. La incredulidad es rebeldía. Por la incredulidad no entraron en Canaán. Dios los saca con 10 señales. Abre el mar rojo. Durante años le dio prueba de su existencia. Maná del cielo, agua de la peña. Pero ellos, con voluntad propia, decidieron cambiar su final. No era el escrito por Dios. En tu libro están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Hay un futuro para mí. Hay un destino ya escrito por Dios. Pero como tengo voluntad y libre albedrío, yo puedo cambiarlo y crear un destino que no se parezca al de que Dios destinó para mí. Y lo quiero enseñar calmado, porque nosotros los dominicanos, los latinos, somos muy orgullosos. Entonces a veces uno dice 100 palabras en un minuto y la gente a veces digo amén, amén, amén. Pero yo necesito que usted entienda esto. Cuando Dios escoge a Saúl, Virginia, Dios no lo escogió pensando en que lo iba a tener que rechazar. Pues tenemos un Dios malo entonces. Dios nunca escogió a Saúl con la intención de rechazarlo. Cuando Dios le habla a Samuel, le dice: le daré un rey conforme al corazón de ellos. David no era que estaba ahí, que Dios lo tenía ahí esperando que Saúl pecara. David es un plan que Dios tuvo que proveerse para poder hacer su voluntad. La gente no entiende que tú puedes cambiar tu futuro con malas decisiones que tomen el hoy. Y realmente ese es el resultado que muchos de ustedes hoy están viviendo, pero se lo quieren achacar a la voluntad de Dios. Y no es la voluntad de Dios, es nuestra voluntad que se está interponiendo por encima de la de Dios. Y como Dios nos dio libre albedrío, Él no va a sobrepasar nuestra voluntad. ¿Por qué el rey Saúl fue rechazado cuando desobedeció? Cuando Dios le dijo cómo debía hacer la cosa y él la hizo a su manera, cambió el destino de él. Cuando él lo hizo en la forma que él piensa que debería hacerse, no en la forma que se le dijo y se le reveló, él cambió la historia. Y el final de su historia lo creó él, no Dios. Samuel llega en la mañana y le dice: escucha bien, ¿qué has hecho? Cuando él ofrecía el sacrificio, y Samuel le dijo: espérame, porque a ti no te corresponde hacer un sacrificio, es a mí. Y él no espera a Samuel, ni sigue las instrucciones, sino que él hace lo que él entiende que debe de hacer.
Y cuando Samuel llega, lo corrige y le dice estas palabras. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente ha hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová. En él no guardar el mandamiento de Dios lo sacó del destino y el futuro de Dios. Sigo paro. De Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Gracias por su entusiasmo. ¿Para cuándo? David no estaba ahí. Dios tenía planes con Saúl, y en los planes de Dios David no estaba. Pero como Dios conoce el mañana y el futuro, y sabía que Saúl tenía decisiones propias, Dios se proveyó a alguien. Alaba lo que vive. Porque no podemos limitar a Dios espacio ni a tiempo. Él es un ser que habita la eternidad. Sigo paro. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha dicho. Básicamente Samuel estaba diciendo que la acción que acababa de tomar causó un giro en la historia y en la vida de Saúl. Dios le dijo: para siempre hoy hubiese sido confirmado tu reino, para ti y para tu descendencia. Pero como ha desobedecido mis órdenes y ha hecho lo que se te antojó, y en tu libre albedrío tomaste decisión, hoy tu reino es quitado. Y es tu reino entregado a alguien que ya yo me busqué. Porque el plan de Dios no se va a detener porque nosotros no lo obedezcamos. Dios dice: si tú no me obedeces, buscaré a otro que me obedezca, pero mis propósitos serán eternos. Gracias por su entusiasmo. A su nombre. ¿Qué hubiese sucedido si Saúl obedece a Dios? No hubiera David. No hubiera David. David es provisto porque alguien no obedece a Dios. Sigo paro. Las acciones que tomamos hoy pueden cambiar nuestra historia mañana. Decisiones que tomamos basado tal vez a circunstancias y no a la palabra de Dios pueden transformar nuestro futuro. Si yo soy un profeta y llamo a José por nombre y apellido y le digo: Dios te tiene reservado para llevarte a las naciones, Dios va a levantar muertos, dice el Señor que levantará muertos, que hará milagros, que tú irás a miles de personas, porque es el plan de Dios contigo. José escuchó la palabra, pero José tiene voluntad propia. Si José, saliendo de aquí, a los 2 días se va a una discoteca y no honra lo que escuchó, y en la discoteca le dan 2 tiros y lo matan, el profeta no fue que falló, ni tampoco fue Dios. Fue José que no sometió su vida a lo que escuchó. Entonces, como José tuvo voluntad de hacer lo que él quiso y ya muere, Dios dice: entonces yo lo voy a hacer con Andy, porque con el que quería hacerlo no quería que yo lo hiciera. Debemos de entender que las profecías solo se cumplen si nosotros nos ajustamos, nos alineamos a lo que dice Dios. No puedes pensar que aunque Dios habló, vas a vivir como quiera para tener el mismo resultado que Dios dijo. Nunca Dios lo ha hecho y nunca Dios lo hará. Dios no va a violar tu voluntad. Por eso hoy no son todos cristianos en la tierra,
Por eso hoy hay guerra, por eso hoy hay delincuencia, por eso hoy hay presidente corrupto, por eso hoy hay político corrupto, por eso hay narcotraficantes, porque Dios no viola la voluntad de nadie. Si Dios violara la voluntad, no hubiera ni siquiera presidente en esta tierra. No quiero que nadie perezca, sino que todo quede. Pero hoy hay millones en el infierno y Dios no quiere que estén ahí. Y el destino de Dios para ellos fue el cielo, pero ahora están en el infierno. Se llama voluntad, decisión. Por eso es que esos países que tienen presidentes dictadores es malo. El hombre no puede tener un dictador que le diga cuándo bañarse, cuándo levantarse, cuándo sentarse. Porque el ser humano no resiste eso. El ser humano quiere tomar sus propias decisiones y Dios se las respeta. Isaías llega al reinado de Ezequías y le dice: vengo de parte de Dios a decirte lo que va a suceder. Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Fue la palabra de Dios. El mismo que digo sea la luz habló. Su palabra es inmutable. Hace lo que quiera, o mejor dicho, lo que el hombre le permite. Jesús está en Nazaret, acaba de levantar muertos y hacer milagros, y llega a Nazaret para hacer lo mismo y no puede, porque en esos sabios, en su propia opinión, había voluntad propia, y ellos resistieron a Jesús y Jesús no pudo hacer nada. Se tuvo que ir. Le dice Isaías: morirá, dice Dios, y no vivirá. Entonces, cuando el rey oye esto, vuelve su rostro a la pared y comenzó a orar a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que haga memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró. Y cuando el rey lloró, cambió el destino. Para bien. Dios dijo: morirás el lunes. Manda a comprar la caja, firma los papeles, deja tu herencia, porque morirás este lunes. Y él dijo: ay, Jehová, yo tengo 20 años que te sirvo, que he hecho cuanto tú me has ordenado, dame más años de vida. Y esa oración cambió y alteró el destino de Ezequías. He aquí una prueba que sí puede cambiar. Dios cambió el final. Dios no cambió, Él cambió el final. O Él cambió el día en que iba a morir y le añadió. Dice, por eso dice, y le añadió Dios 15 años. Pero al final murió como Dios dijo. Pero no murió de la forma que iba a morir, ni murió con la pierna enferma, ni murió a los 2 días, sino que su oración de fe y de humildad hizo que Dios cambiara el día. Alguien tiene que alabar a Dios. Y mientras estaba llorando Ezequías en la pared y gritándole a Dios, Isaías iba saliendo por el patio del reino, y dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Alaba lo que vive. Yo te sano, y al tercer día subirá al templo y allí me adorará y allí me bendecirá. Y le dijo:
dale hoja de higo para que sane su enfermedad. Yo no sé si hay gente que cree que puede cambiar su destino sirviéndole fielmente a Dios. El Señor te trajo en esta mañana para decirte: yo soy el Dios que escucho las oraciones. Yo soy el Dios que veo tus lágrimas. Yo soy el Dios que puedo cambiar el diagnóstico del médico. El médico te dijo: te mueres de cáncer, pero Dios puede cambiar ese diagnóstico. Alguien alabe a Dios. Estás delante del Todopoderoso. Él puede hacerlo, todo lo puede hacer. Sigo paro. Dios no miente, pero puede cambiar las cosas. Él le dijo: morirá, pero no murió. Su destino era morir en 3 días, pero Dios cambió el día, cambió la hora y le sanó, porque él oró a Dios, y Dios sí puede cambiar el destino. Alguien alabe la gloria de Dios. Y yo creo que hay gente que el diablo le susurró y le dijo que su destino iba a ser destino de mal, destino de vergüenza, destino de enfermedad. Pero el Espíritu del Señor te trajo para decirte: yo puedo y voy a cambiar tu historia. Sigo paro. Dios va a cambiar tu final. Dios puede reaccionar a nuestras acciones. La reacción de Ezequías, la cual Dios no puede controlar, no porque no puede, sino porque no quiere. Dios no puede controlarte tu voluntad. Si lo hace, tenemos un dictador como Dios. Por eso es que Él llorando ve a la gente perdiéndose en el infierno y no lo puede alcanzar. Porque duró 20, 40 años enviándole un predicador y no le hicieron caso. Dios no puede mudarle el corazón al que no se lo rinde. Las acciones de Ezequías no las controló Dios. Él respondió voluntariamente. Por eso es que la ofrenda tiene que ser voluntaria, no manipulada. Todo debe de ser voluntariamente. Dios no nos va a obligar a ser santos. Él solo nos dice que debemos de ser santos. Es una acción y una decisión tuya, ya no de Dios. Sigo paro. Dios responde a las acciones que hacemos. El rey Ezequías cambió su final por medio de la oración. Sigo paro. La diferencia entre el rey Saúl y el rey Ezequías. Oye esto, hermano Andy. Cuando Dios le habla a Saúl y le dice que lo ha rechazado, ¿sabe qué hizo Saúl? Digo, vamos a la batalla. Y pareciera como que no le hablaron. Y subió a hacer guerra, a tratar de mantener un reino que Dios dice que se lo quitó. Y en vez de reaccionar a lo que Dios dice, él sigue en su propia voluntad. Ve lo necio que era. Verso Ezequías. A Ezequías le dicen: te vas a morir. Y dice: no me traigan comida. La gente que yo tengo que atender hoy, que se vayan. Los asuntos del reino, que se vayan. ¿Por qué? Voy a hablar con Dios. Dios me acaba de hablar. No puedo hacer el caso omiso a lo que estoy escuchando de Dios. Si Saúl se hubiese humillado y llora, Saúl nunca lloró por la presencia de Dios. Saúl nunca respetó la palabra de Dios. El poder lo corrompió. Dios le dice: te quitaré todo. Y él dice: ok, está bien. Joab, Jonathan, vámonos a la guerra. Pero Dios te está hablando y tú sigues como que te está hablando nadie. Él siguió su camino como que no pasó nada.
Pero Sedequía no. Sedequía dice: tengo que arrodillarme. Desde que Isaías se fue, Ezequiel metió la cabeza contra la pared y dijo: Dios de mi padre, Dios de David, Dios de misericordia, Dios de bondad, habrá posibilidad de que tú me sanes y extienda mi vida. ¿A quién va a reaccionar? ¿Qué vas a reaccionar tú? Alguien tiene que decir aleluya. Ezequiel se humilló, Ezequiel, y alcanzó ¿qué? Vida de Dios. El final fue la misericordia. Esaú, el final fue Peltiel, el reino, pero el otro alcanzó la vida, la restauración, la sanidad y la misericordia. ¿Cuál será tu reacción a la palabra de Dios? Y te diré qué te va a alcanzar. Si te vas a quedar ahí sentado cruzando tus brazos pensando en Beverly King, déjame cambiar un poco, o pensando en el cine y Dios te está hablando y tú estás haciendo caso omiso, tu resultado será muerte, tu resultado será derrota. Tu futuro no será el futuro de Dios, sino el que tú estás creando con tu ¿qué? Con tu desobediencia. Pero si hace caso a la voz de Dios, Dios va a cambiar la historia. Si hace caso a la voz de Dios, Dios va a trastornar tu mañana. Dios me destinó para cosas grandes. Pero si yo dejo de predicar y me meto en un bar y me olvido que soy pastor y no quiero ser pastor, y vivo la vida que yo quiero, ¿qué voy a tener? Muerte, enfermedad. No, Dios lo va a hacer como quiera, aunque yo ande torcido. No, sáquense esa ignorancia. No existe eso en Dios. Yo no sé si le siga predicando o le estoy lastimando. Siento que hay gente que dicen: ya yo sé por qué estoy así. No es por causa de Dios, por causa de tus acciones. Pero en esta mañana Dios te está dando la palabra para que tome un giro en el hoy y se refleje en el mañana. Balac, sí, no vaya a maldecir ese pueblo. Yo quiero ir porque necesito dinero. Dios se lo puso al burro, no a Balac. Fíjate que Dios, el ángel nunca se lo empujó a Balaam, no, se lo puso al burro. El burro no tenía ni voluntad, pero Balaam sí. Dice que Dios le abrió la boca al burro y el burro le dijo: Balaam, yo siempre te he servido. ¿Cuándo yo te he hecho esto? No, nunca. Mire que hay un ángel ahí. Si sigo me va a volar la cabeza. Por tu ambición a la plata y al oro voy a morir por ti. Pero el ángel nunca agarró a Balaam por la cabeza, por los moños, y dijo: usted se va a quedar aquí. ¡Bam! Y le cerró la puerta y se puso con una espada. Si saca la mano te la mocha. Tú no vas a ir, porque Dios no viola tu voluntad. Si tú quieres ser necio, sigue siendo necio. Dios no va a cambiar tu decisión. Pero si tú quieres cambiar, por eso es que los que se rinden son los que alcanzan misericordia, los que alcanzan la presencia, a lo que Dios puede hacer. ¡Oh, gloria! Alguien grite: Dios me está hablando. Mira esto. Ya estoy terminando, Mira esto. Dios unge a David. Virginia, Dios escoge a David. Lo escogió conforme a su corazón. Samuel le habla. Es ungido. Es el hombre que habla con Dios, que Dios habla con él, que ve fuego bajando del cielo. Y Dios le dice de su reinado y que él iba a sustituir a Saúl. Pero a David le costó un gran precio correr por muchos años por el desierto. Saúl todo el tiempo lo quiso matar y Dios lo cuidaba y lo guardaba. Y en una ocasión dice que Saúl lo iba a querer matar. Y dice en 1 Samuel 23:9: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote:
trae el éfod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, y consulta. Tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Él está hablando con Dios y le pregunta: ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Él le está preguntando. Dicen que él viene para Kansas. Dime, ¿él va a venir para Kansas? Los pastores que me aman me van a entregar. Dime, los vecinos me van a amarrar y me van a entregar en la mano de Saúl. Él está preguntando. Y Jehová dijo: sí, descenderá y te entregará. Digo luego David: oiga esto, los vecinos me entregarán. Y Jehová respondió: os te entregarán, David. Entonces David se levantó con sus hombres, que eran 700, y salieron de Keila. Él le dice: dicen que Saúl viene para acá. ¿Qué tú dices? ¿Viene? Dios conoce el futuro. Sí, viene. Y la gente de Keila me entregarán. Bueno, mirando el corazón que esa gente tiene, te van a entregar. Dice David: muchacho, vámonos. A lo mejor alguien le dijo: no, espérate, tú no puedes morir. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido lo que Dios te ha dicho. David dice: ¿cómo? Sí puedo morir. ¿Cómo? Sí. Y lo de Dios puede ser que no se cumpla. Dios le dijo: si te va, yo sigo con el plan y tu futuro. Si te queda, ese es tu final. David decide: ¿te queda para que te mate o sale corriendo para que te salve? David puede hacer lo que muchos estamos haciendo. Yo me quedaré aquí porque Dios dijo que lo va a hacer. Yo me quedaré aquí porque aunque me dijeron que Saúl viene a matarme, lo de Dios en mi vida se va a cumplir. David dijo: no, Dios dice que me van a entregar. Y si me entregan, el plan de Dios va a cambiar conmigo. Y el futuro que Dios tiene conmigo lo voy a cambiar por no obedecer lo que Dios me está diciendo. Alguien tiene que entender que la soberanía de Dios no es violar tu voluntad. La soberanía de Dios es cumplir lo que tú estás creyendo que Él va a hacer por encima de cualquier obstáculo. El mayor opositor que tú tienes jamás fue el diablo, fue tu voluntad. Mama Shemda Kiama. ¿Sabe cuándo el hijo pródigo encontró fuerza para levantarse? Cuando tuvo voluntad de hacerlo. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. David dijo: me quedo. Si te quedas te matan. Pues me voy. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Me voy a quedar. Jehová va a enviar un ángel que va a matar a Saúl. No, Jehová envía un ángel si te dice quédate. Pero si Él te está diciendo que te van a entregar, tú no tienes cerebro para saber que te van a entregar. Tú quieres que Dios te dé la comida y también la matique y te la haga tragar. Tú no tienes memoria. No te hizo Dios con sabiduría e inteligente para que tome decisiones correctas. No te dejó Dios la Biblia, el manual para que... Seremos tan tontos que leyendo lo que Dios dice no lo vamos a hacer. Puedes vencerte a ti mismo porque Dios te ha dado dominio propio. Puedes vencer tus voluntades fuera de Dios. Esas voluntades que están contra lo que Dios te dice, puedes vencerla. ¿Seguirás igual? Estos son los mensajes que la gente ni aleluyita quieren decir. ¿Va a seguir igual frente al mensaje de Dios que ha puesto en tu corazón para que tu vida sea cambiada? Tú puedes crear tu propio final. ¿Cómo? Sí, pero el tuyo, no el de Dios. El final de Dios para ti ya está creado, pero tú puedes cambiarlo. Ya no tengo ganas ni de seguir.
Porque si Dios en Génesis capítulo 6 dice no va a contender tanto con el hombre, porque para qué yo tengo que estar contendiendo con gente que se le dice 48,000 veces, pero ellos quieren seguir haciendo lo que les pega en gana. Usted tiene que cambiar, porque hay un plan que cumplir, hay un propósito en tu vida diseñado por Dios. Dios no te va a escoger por las acciones buenas que haga. Ya Dios te escogió antes de las acciones buenas. Él te escogió para hacer cosas grandes, pero tú tienes que rendir tu voluntad y someterte a la voluntad de Dios y rendirte a los dichos de la boca de Jehová, Rey de los cielos y de la tierra. Alguien grita aleluya. Puedes crear tu propio final. Dios ya tiene un final para tu vida. Y el final de Dios es bueno, glorioso, maravilloso. El final de Dios es que tengas salud, amado, 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 amado. Deseo que tengas salud y que prospere en todas las cosas, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios es que estés sano, en buena salud, prosperando. Pero para que esa voluntad se haga, hay que vivir en ella. Miren, todo lo que estamos aquí y los que están en una discoteca ahora mismo, esos que ustedes ven que están ahí en las calles drogándose, Dios le hizo un futuro glorioso a ellos también. Todos fuimos hechos para buenas obras. Puedes crear tu propio futuro, pero Dios tiene uno ya. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que de antemano Él la preparó. Nosotros somos los que vivimos saliéndonos. Tú puedes crear tu propio final. Terminar mal como Israel o como Saúl. ¿Quieres terminar como Israel y como Saúl? ¿O quiere terminar como David? Ya Dios tiene un plan, un futuro glorioso. Pero tu desobediencia te puede llevar a crear el que no es. Podemos tener el final y el futuro creado ya por Dios. ¿Sigo paro? O podemos tener uno creado por nuestra desobediencia e incredulidad. Él no quiere que nadie perezca, pero hay miles pereciendo. Fíjate lo que dice Pablo. Yo siento que le estoy hablando a alguien. Pablo dijo esto. Virginia, Pablo dijo: pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, la revelación de Jesucristo en mi vida. Sigo paro. Para que yo le predicase entre los gentiles. Pablo dice otra vez: pero cuando agradó a Dios, que me apartó ¿de dónde? ¿De dónde apartó Dios a Pablo? ¿De dónde? Pero Pablo era un asesino apartado por Dios. Estaba apartado por Dios para predicar. Sin embargo, en sus inicios, ¿qué hizo? Matar gente, perseguir la obra de Dios, porque estaba en su propia voluntad. Cuando Jesús le hace el llamado, Él responde. Pablo fue escogido desde el vientre. Jeremías, Dios le dice: antes que naciera te conocí, te di por profeta a las naciones. Nosotros fuimos escogidos desde antes que naciéramos. Y Dios nos preparó para hacer buenas obras en esta tierra. Samuel me contó una historia bien triste de unos amigos. Creo que él o Ismael me la contó, que estaban estudiando ahí en la escuela de Bone Spring. Y eran muchachos que no daban buenas notas. Querían pero no podían porque el papá estaba hundido en droga y no le interesaba
formar a sus hijos. Ellos le pidieron al coach que si lo podía dejar dormir en su casa unos 2 días porque no tenían ganas de dormir, porque era un tremendo problema. Y el coach lo aceptó, y el papá parece que aceptó por unos 6 meses. En esos 6 meses subieron la nota por encima de muchos de la escuela. Comenzaron a ser excelentes en el deporte y en todo. A los 6 meses el papá vino y se llevó a sus hijos otra vez, y nunca más los vieron ni se graduaron. Están perdidos en las calles. El papá le creó el futuro que Dios no le dio. Tenemos la mentalidad, Dios lo dijo, lo va a hacer aunque yo viva como quiera. No va a suceder. No va a suceder. Pablo dijo, fui escogido desde el vientre de mi madre. Me escogió Dios para resucitar muertos, para predicar este evangelio. Pero después dijo, tengo que golpear mi cuerpo, porque aunque fui escogido me puedo perder. Y aunque Él me ungió me puedo perder. Tengo que golpear este cuerpo y ponerlo en servidumbre. No vaya a ser que después que yo fui de bendición ahora yo me pierda. Está hablando alguien, un gigante, y está diciendo, me cogió Dios desde el vientre de mi madre, pero también sé que si me descuido me pierdo. Y el final que tiene Dios para mí, que es el cielo, si me descuido voy a terminar yo perdido. Si Pablo hizo y dijo esto, ¿qué te queda a ti, a mí? Yo conocí un hombre, 2 hombres en mi vida, 2 hombres que 3 que tuvieron encuentro con Dios como yo nunca lo había experimentado. Uno lo conocí cuando yo rentaba caballo.